Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, me da muchísimo gusto estarle acompañando aquí a través de la señal de forexhispana.com. El día de hoy cantidad de información sobre Chipre otra vez, aunque ya hubo también un poco más de información de otros lados. Sin embargo, el punto focal sigue siendo Chipre el día de hoy y esta pues situación que tienen, ¿no? Que ya raya en lo trágico, diría yo. La verdad es que ya empieza a tener así como que tintes de parte de guerra y toda la cosa. Se habla ya de aviones cargados con $1 millón de euros, saliendo del Reino Unido dirección a Chipre para mantener, ¿no?, ahí a las tropas que tiene el Reino Unido en Chipre y al gobierno que tiene, a los empleados del gobierno que tienen ahí asentados en Chipre, porque pues esto parece que va para largo y la falta de dinero empieza a ser un problema ya precisamente en el tema de Chipre. Después en las últimas horas este tipo de notas dramáticas se ha visto también aderezado con otras notas de tintes no menos graves, como ya el ministro de Finanzas de Chipre presenta su renuncia, el primer ministro rechaza su renuncia hasta el momento. Y bueno, pues entre todo esto se estaba estaba la noticia de que están ya reunidos en el Parlamento. Propone el partido al mando posponer un día más la votación de Chipre. Dice CNBC que lo han propuesto a extender un día más. Parece ser que la oposición negó ya esta postura o se niega, ¿no?, a esta postura, y por lo tanto pues ahora la contraparte es, pues van a estar votando el día de hoy. Lo más probable es que digan que no. Esto es lo que se sabe hasta ahorita, a menos de que dentro de estas negociaciones a la mera hora se llegue a un consenso y siempre sí cancelen la votación para el día de mañana, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo esto, pues salen los otros afectados ya empezando a hablar, ¿no? A mí siempre me llama la atención cuando dicen que pensar ideas como estas están totalmente descartadas, pero ahí están opinando sobre esto las autoridades. Por ejemplo, ya salió Luis de Guindos a decir que en España los depósitos por debajo de los 100,000 euros son sagrados, ¿no? Imposible que les vamos a quitar este dinero a la gente que tiene menos de 100,000. Bueno, yo nada más le recuerdo a usted que también el señor Anastasiades ganó las elecciones diciendo que para él los haircuts, no ganó, perdón, se mantuvo en las últimas semanas diciendo que los haircuts a los depositantes, es decir, las quitas a los depósitos de los bancos en Chipre, estaban simplemente descartados de la negociación, que no aceptaría eso como una condición para un rescate. Y bueno, pues la realidad es que el sábado llegó a decir, oigan, y si sacamos un 6.5% de las cuentas chiquitas y un 9.9% de las cuentas grandotas, pues qué tal, ¿no? Pero en fin, vámonos por orden con todo este trueque-maneque, ¿no?, de el día de hoy. Déjeme comenzar platicándole un poco cómo cerraron las bolsas allá en Europa. El día de hoy el Eurostock 50 pierde el 1.24%, un día de pérdidas fuertes, pierde 12.49 unidades, quedan las 2.671 unidades en medio de los temores sobre la crisis chipriota y el temor a que, bueno, pues no se pueda manejar de buena manera y por lo tanto termine repartiéndose por el resto de la eurozona. Los índices locales
El FTSE 100 de Inglaterra pierde el día de hoy 0.26%, una sesión donde hubo bastante movimiento ya al cierre de la sesión. Llegó a estar perdiendo fuerte y después rebotó para el cierre. Queda finalmente con una pérdida de 16.6 unidades en las 6.441 unidades. El CAC 40 de Francia pierde el 1.30 en el nivel de las 49.72 que estuvo la pérdida del día de hoy. Termina cerrando en las 3.775 unidades. El DAX Industrial de Alemania pierde 0.79%, se deshace de 62.91 unidades, termina en las 7.947 unidades. Los más afectados, obviamente, ya se los imaginaba, España e Italia. El IBEX 35 pierde el 2.20%, con 186.8 unidades de pérdida el día de hoy. Pierde las 8.500, termina en las 8.321 unidades, continuando, ¿no?, extendiendo las pérdidas. Por ello escuchaba un analista de la bolsa en España diciendo que esto iba para arriba, que era una toma de utilidades meramente temporales, que lo de Chipre no tiene tamaño como para afectar a la bolsa allá en lo que es España. Y la verdad es que me parece que es una salvajada pensar esto. El problema no es un problema de números allá en Chipre, sino de las cosas que se están generando y lo que se está pues viendo como el siguiente paso en algo que ha ido en una constante ascendente, ¿no? La gravedad de las decisiones para hacer frente a esta crisis de deuda ya en la eurozona. Por lo pronto, ahí tiene usted los resultados. El día de hoy, por cierto, en la sesión asiática, el Nikkei había rebotado el 2.03% al cierre de la sesión, y el Hansen de Hong Kong había extendido las pérdidas a 0.19% más. En la zona de los 22.041 unidades cerró el día de hoy el Hansen de Hong Kong. El Nikkei terminó en las 12.468 unidades el día de hoy, rebotando, borrando las pérdidas del día de ayer. Pero vamos a ver mañana cómo se ven las cosas, ¿no? La verdad es que es probable que el día de mañana otra vez haya un movimiento fuerte y hacia la baja. Pero bueno, en fin, siguiendo con más información, vámonos con lo que es el tema de la crisis chipriota el día de hoy, que bueno, pues es el tema candente en este momento. ¿Cómo han ido las cosas? Bueno, lo último que se tiene era, de manera oficial, lo último que se tenía eran los comentarios del ministro, o del Ministerio más bien de Finanzas de Chipre, donde Andreas Karambolus, el director de finanzas de este Ministerio de Finanzas, pues decía que por un lado habían ordenado ampliar al martes y miércoles el cierre de los bancos, manteniendo la postura de esperar a ver si se celebra la votación en el Parlamento, que se decía era probable que la votación se cancelara un día más o se pospusiera por un día más. Las últimas informaciones que tenemos es que no ocurrió así y que van a entrar a votar por ahí. Pues el día de ayer nos habíamos quedado con la curiosidad de ver qué era lo que decidían los ministros de finanzas de la eurozona y las autoridades de la eurozona, que se iban a estar en conferencia con las autoridades chipriotas, ¿no? Para ver si había alternativas al manejo del impuesto bancario. Si usted recuerda, el día de ayer decíamos que originalmente este impuesto iba a ser del 6.75% para las cuentas que tienen menos de 100,000 euros y el 9.9% para el resto de las cuentas, es decir, los que tuvieran más de 100,000 euros. La propuesta que presentaron en un borrador el día de hoy contemplaba no gravar a la gente que tuviera menos de 20,000 euros en Chipre, gravar con el 6.75% a las cuentas que tuvieran de 20 a 100,000 euros y con el 9.9% para los que tuvieran precisamente más de 100,000 euros en sus cuentas bancarias, ¿no? Esta quita que fue duramente criticada el día de ayer por el gobierno de Rusia, en particular por Vladimir Putin, que dijo que bueno, pues era una decisión pues peligrosa y poco profesional, ¿no? Además de injusta.
Esto es lo que hay aquí. También el señor Carambolus dijo que el Banco Central Europeo ayudaría a mantener a los bancos a flote y que inyectaría liquidez si se aprueba esta ley de la quita a los bancos en Chipre, ¿no? El problema es que Chipre no puede pues hacer frente a un préstamo más grande de lo que serían los 10,000 euros que se le han comprometido, y por eso es que se está exigiendo que haga esta quita para tener ese dinero, ¿no? Para poder asegurarse ese dinero, para poder mantener en niveles manejables la deuda. Hace un rato salió el último comentario de Pierre Moscovici siendo citado en el Financial Times, diciendo es que una deuda, un préstamo, un paquete de rescate por más de 10,000 euros para Chipre simplemente sería inmanejable para ellos. Entonces, por eso es que se ponen de esta manera. Pero bueno, pues las consecuencias siguen viéndose, como decía en un artículo que había publicado el día de hoy el señor Elerian, y también otro artículo que estuvimos compartiendo con usted durante las emisiones en vivo de Economonitor. Pues el problema es que las propuestas que tratan de hacer para solucionar los problemas allá en la crisis de deuda de la eurozona, en los distintos escenarios que se han visto, una y otra vez caen en convertirse en un peor problema que el que estaban tratando de resolver, ¿no? Entonces, con esto ya ahora metieron en exprofeso pues el temor a la pérdida de dinero, si tienes dinero en la eurozona en general. Hay informaciones que dicen que la Pacific Investment Management Company, este fondo de inversión, el más grande en deuda soberana en el mundo, pues ya ha decidido relocalizar dinero afuera de localidades del euro después de el planeado impuesto a los depósitos en Chipre. Esto de acuerdo con un manejador de portafolios, se publica el día de hoy. Entonces, de ese tamaño empiezan a hacer las cosas, ya empieza a tener, ¿no?, consecuencias entre una cosa u otra, porque bueno, pues la gente no puede decir, perdón, sabía que iban a hacer esto y de todos modos decidí mantenerme ahí en la eurozona, ¿no? Entonces, por lo pronto así las cosas el día de hoy, mostrando cada vez caras más y más pues digamos amenazantes en lo que son en la escalada que ha tenido precisamente el intento de rescate ahí de Chipre. Ya desde el principio de la sesión, Reuters decía que, bueno, pues citaba a fuentes que decían que era poco probable que Chipre aprobara la legislación para este impuesto, y bueno, pues esto era citando al portavoz gubernamental Christos Stylianides, perdón, este muchacho, Christos Stylianides, ahí esos nombrecitos chipriotas. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, informaba también a la canciller alemana Angela Merkel y al comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, el lunes por la tarde-noche, que bueno, pues estaba dispuesto a respaldar lo que se había acordado en la reunión de ministros de finanzas de la eurozona, pero que era probable que Anastasiades necesitara hablar con el presidente ruso en la noche, con Vladimir Putin. Decía esta información en la mañana de Reuters. Después se decía que bueno, pues ya habían acordado tener una reunión de las fuerzas políticas allá en Chipre para analizar lo que ocurriera el día de hoy en esta votación, porque era prácticamente seguro que no iba a pasar, es decir, tan seguro estaba Anastasiades que no iba a prosperar la votación para este impuesto, que ya había citado a lo que es precisamente los lo que es precisamente las fuerzas políticas, para decir, bueno, qué otros caminos podrían tener a lo que pase el día de hoy, ¿no? Como pensando, bueno, pues a lo mejor nos quedamos sin apoyo de la eurozona y qué habría que hacer. Por ahí inclusive hubo rumores el día de hoy que no pasaron de ser meramente rumores, que decían que, bueno, pues si Chipre fallaba en aprobar este plan de rescate,
tendrían que estar abandonando la eurozona. La verdad es que me parece que este tipo de rumor es periodicazos basados en una simple lógica de 2 más 2 son 4, ¿no? Es decir, si no le van a prestar dinero, si va a quebrar esto y no va a poder hacer frente a sus pagos el gobierno de Chipre, pues tendría que dejar la eurozona, ¿no? Básicamente eso es lo que se está diciendo. Ayer, ¿cuál era la respuesta que había a estos intentos por modificar la propuesta de impuesto? Bueno, pues la propuesta de impuesto que le digo pretendía solo tasar a las cuentas bancarias ahora de más de 20,000 euros, con el 6.5% siempre y cuando midieran menos de 100,000 euros, a las cuentas de más de 100,000 euros con el 10% prácticamente, y pues esta propuesta la aceptó de alguna manera la eurozona diciendo, mira, hazle como quieras, puedes aplicar cualquier ajuste al impuesto, lo que es importante es que reúnas los 5,800 millones. El problema es que esta propuesta modificada no resolvería el problema porque recaudaría, se esperaba, aproximadamente solo 5,500 millones de euros, que bueno, 300 millones de euros no suena mucho, pero para el tamaño de Chipre puede que sí genere un problema. Hay que recordar la insistencia que tuvo Christine Lagarde, ¿no? Lo puntillosa que fue en cuanto al el nivel del 120% del Producto Interno Bruto en la deuda griega, ¿no? Y cómo retrasó y mantuvo ahí en vilo a todo mundo para asegurarse que no pasara del 120% del Producto Interno Bruto la deuda griega, una vez que fuera reajustada. Y bueno, pues en esta ocasión también ahí podría estar, cuando son cantidades tan pequeñas, pues ya 300 millones sí es una cantidad interesante. Vamos a ver cómo van las cosas. Por lo pronto, las comunicaciones que se daban es que, bueno, Christine Lagarde también estaba de acuerdo en que manejaran como pudieran para tratar de recaudar estos casi 6,000 millones de euros en el caso de Chipre, y siguen pues diciendo como un mantra que el caso de Chipre es único, pero la verdad es que cada vez más se ve la preocupación por parte de los manejadores de dinero en el mundo, de que tener fondos en la eurozona puede significar, sobre todo en los países más débiles de la eurozona, pudieran significar, ¿no? Problemas precisamente para la tenencia de su dinero. Y bueno, pues esto aplicaría para Italia, para España, le digo, para Bélgica, ¿no? Que tuvo que hacer el rescate de Dexia, y que hoy en Eurostat se muestra que Bélgica y Francia deben incluir el rescate de Dexia en su déficit del 2012, ¿no? Lo cual pues obviamente le haría tener una situación fiscal más difícil, sobre todo a Francia, que está complicado en este momento. Todo esto fue lo que estuvo fluyendo sobre el tema chipriota el día de hoy. Los funcionarios de la Unión Europea también dicen que discutirían con Rusia el acuerdo de rescate a Chipre, ese que se quejó tanto Moscú el día de ayer. Lo van a discutir en una visita que van a hacer entre miércoles y jueves a Rusia, decía el portavoz de la Comisión Europea. Rusia pues obviamente criticó duramente este paquete porque ni siquiera, ¿no?, los tomó en cuenta, y pues ahí es donde están trabadas las situaciones el día de hoy. No hay una salida todavía a la vista para el problema, y pues me parece a mí que ya quedó tocada, ¿no?, la confiabilidad en el sistema bancario chipriota desde la pura aceptación del presidente de Chipre, del señor Anastasiades, de estas negociaciones el sábado por la madrugada. Y por el otro lado, pues puede que se quede como el perro de las dos tortas, ¿no?, sin rescate y sin confianza de los depositantes bancarios, ¿no? Se había estado comentando otra posible alternativa, y era que un banco ruso se hiciera cargo del segundo mayor banco allá en Chipre, ¿no? Vamos a ver cómo siguen las cosas, pero la verdad es que se ve complicado que esto pudiera seguir funcionando en el estatus como ha quedado el día de hoy. Por lo pronto, así las cosas con el tema chipriota. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, es la 1:25 y de regreso le platico cuáles fueron los fundamentales no chipriotas del día de hoy. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana.
Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo el correo electrónico y Messenger, 7.pasos@hotmail.com. Si usted ya no tiene Messenger y tiene Skype, búsqueme con el usuario Investum. Investum es mi usuario a través de Skype, donde por supuesto que lo estaremos agregando. Nada más mándenos la solicitud ahí a través de este sistema. Y continuando con más información, le decía yo, de los fundamentales no chipriotas. Fíjese, un buen dato el día de hoy: las expectativas económicas de Alemania mejoraron de nuevo en marzo hasta lo que es el mayor nivel, ¿no?, en los últimos 3 años allá para Alemania, según lo que publicaba el día de hoy el Centro de Estudios, el CEP, allá en lo que es, o el CIP, en lo que es Chipre, ya traigo Chipre hasta la lengua, en lo que es Alemania. La situación política de Italia y el rescate de Chipre han aumentado el riesgo de que la crisis de deuda de la eurozona empeore de nuevo, decía también el CIP. Y bueno, pues el indicador de expectativas económicas se incrementó en marzo por 4º mes consecutivo hasta los 48.5 unidades frente a los 48.2 de febrero. El dato estuvo en línea con las expectativas. Los mercados financieros mantienen sus previsiones. La situación económica de Alemania probablemente vaya a mejorar en los próximos meses, decía en su comunicado el presidente del CIP, el señor Clemens Fuest. Y bueno, pues el índice que mide la valoración de la situación actual mejoró a 13.6 en marzo, desde el 5.2 en febrero. Alrededor del 87% de los encuestados respondieron a la encuesta antes del acuerdo final para el rescate de Chipre. Es decir, esta fotografía que nos presentan el día de hoy con este optimismo en máximo de 3 años, que tocó los 48.5 unidades, y por cierto, cuando se esperaba que cayera a los 48.0, pues de alguna manera es una fotografía tomada antes, ¿no?, de los sucesos de este fin de semana, y por lo tanto pues es de esperarse que haya una revisión fuerte hacia la baja para la próxima encuesta, ¿no? O no una revisión, un retroceso fuerte para la próxima encuesta del próximo mes. Pero bueno, en fin, así las cosas por allá con el CIF. El otro dato del día de hoy fue una muy buena subasta en medio, y eso sí, en medio de toda la turbulencia en Chipre. Los costes de financiamiento descendieron en España en la subasta de deuda de corto plazo este martes, debido a que los inversionistas restaron importancia a los temores de que los países más débiles de la eurozona fueran afectados por la crisis de Chipre. España vendió 4.003 millones en letras del Tesoro a 3 y 9 meses. El Tesoro tenía un objetivo de entre 3.000 y 4.000 millones. Y bueno, pues la rentabilidad en promedio bajó del punto 42 al punto 28 en esta línea con vencimiento al 21 de junio del 2013, y en las letras del Tesoro a 9 meses la rentabilidad bajó en promedio, el precio promedio, la rentabilidad promedio bajó del 1.14 al 1.007 el día de hoy. Las ratios de cobertura bajó ligeramente, pero de todos modos se mantuvo bueno en lo que fue la línea a 3 meses, y en la de 9 meses inclusive mejoró ligeramente a 2.45 desde el 2.31. Así las cosas, con lo que bueno logran colocar, le digo, 4.003
millones de euros allá en España el día de hoy. Un dato que sí salió malo en la eurozona el día de hoy, fue un dato menor, pero de todos modos, la producción del sector de la construcción en la eurozona en enero cayó drásticamente, eliminando los modestos avances registrados en diciembre y sumando nuevas señales de que el bloque monetario está enfrentándose a un trimestre de retroceso económico. La producción de la construcción en el conjunto de la Unión Europea, que incluye a países que no comparten la moneda única como el Reino Unido, Suecia y Polonia, cayó a sus niveles mínimos desde enero del 97. Eurostat dijo que bueno, pues la caída en el comparativo interanual en enero desde diciembre era del 1.4%, y con respecto al año pasado, en enero con respecto a enero del año anterior, era del 7.3%, la mayor en 4 meses, y llega después de un ligero incremento del 0.3%. El descenso interanual es el más drástico desde mayo del 2012. Así las cosas el día de hoy. Y en otros datos, en Estados Unidos, la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos se incrementó un máximo de casi 5 años en febrero, lo que representa la señal más reciente de la mejora de este sector inmobiliario estadounidense. La construcción de viviendas unifamiliares, que corresponde a casi 2/3 de los inicios del mes pasado, aumentó 0.5% en febrero, una tasa de 618,000 unidades. El año pasado la construcción de viviendas unifamiliares aumentó 31.5%. Los inicios de viviendas totales se elevaron 0.8% el mes pasado, una tasa anual ajustada por factores estacionales de 917,000, informó este martes el Departamento de Comercio. El informe de este martes muestra que el número de nuevos permisos de construcción, señal de la actividad futura, también aumentó 4.6% en febrero, a una cifra anualizada de 946,000, también el nivel más alto desde junio del 2008. La cifra superó las estimaciones de los economistas, que estaban alrededor de las 925,000 permisos de construcción nuevos. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que ante la debilidad de la economía francesa, Francois Hollande debería de centrarse en recortes del gasto a mayor plazo en áreas como la sanidad y las pensiones. Francia se enfrenta a serios desafíos a largo plazo, decía la OCDE en un estudio sobre el país publicado este martes. La mejora de la perspectiva económica dependerá en gran medida de la reducción del gasto público que no sea eficiente y de la implementación de cruciales reformas que buscan reducir el desempleo estructural y restaurar la competitividad de las empresas. La OCDE prevé que el Producto Interno Bruto de Francia crecerá solo el 0.1% este año, y mira que estos normalmente son pues más benignos de lo que terminan siendo, y se aceleraría el 1.3% en 2014. Ante el lento crecimiento, el déficit público debería de caer menos de lo que se esperaba allá en Francia. Se espera que se reduzca solo al 3.5% en 2013 y al 3% en el 2014, en lugar de lo que se tenía planeado. Hollande ya ha reconocido que no cumplirá el objetivo del 3% para este año, y bueno, pues la OCDE respaldó con cautela la postura de Hollande, aunque a la vez presionó para que aplique más medidas para recortar el gasto a largo plazo en áreas como pensiones y sanidad. Ahí tiene usted lo que dijo la OCDE precisamente sobre el caso de Francia. Y bueno, pues lo que le comentaba hace un rato, Bélgica y Francia deben de incluir su rescate al banco Dexia. ¿Se acuerda usted del banco de los gobiernos? En sus cálculos de déficit público, dijo la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Eurostat considera que Dexia es un caso ejemplar de recapitalización y no una inversión, según la carta, que destaca la ausencia de otros accionistas, la negativa de la compañía y sus fuertes pérdidas. Todo esto confirma que esta inyección no está motivada por una búsqueda de rentabilidades en el mercado como harían los inversionistas privados, sino que busca preservar la estabilidad del sistema bancario en Bélgica y Francia, y por lo tanto, bueno, tendrán que incluirlo dentro de sus déficits. Bélgica aportó un 53% de los 5.500 millones que le inyectaron al banco el año pasado, mientras que Francia aportó el 47% restante, ¿no? Aproximadamente otros 5.000 millones. Tras la inyección, los estados de Francia y Bélgica ostentaban el 94.4% del capital de Dexia. Todo esto se sumó a los 85,000 millones en avales otorgados a finales del 2011. Por lo tanto, Eurostat dijo que el gobierno de Bélgica debe incluir 2.915 millones en su déficit público del 2012, y se ha hecho una recomendación similar al gobierno francés
por su contribución de los 2.585 millones. El déficit público de Bélgica antes de esta carta era del 3% y ahora se incrementaría al 3.7%, por lo que el país puede llegar a ser multado por pasarse del 3% del límite que impone la Unión Europea. En cuanto a Francia, el gobierno dijo en noviembre que confiaba en cumplir su objetivo de reducción del déficit al 4.5% del PIB en 2012, desde el 5.2% del 2011, sin contar el posible impacto de los avales a Daxia. De incluirse estos avales, el déficit francés aumentaría en 0.1% según las autoridades francesas. Así que bueno, pues ahí obviamente esto no va en abono, ¿no?, a la situación de estabilidad allá en la eurozona, pero en fin, déjenme ver si tenemos más información. Esta tarde la situación ha escalado al punto en que los participantes de ambos lados están debatiendo sobre los giros que está tomando Chipre, a pesar del optimismo previo en las acciones, en los futuros de las acciones, en la apertura de Wall Street. Esto está cambiando conforme siguen los datos. Ya estamos de hecho 0.37% negativo en el Dow Jones. En este momento el gobierno chipriota ha dicho que se iba a abstener de cualquier voto en el impuesto bancario, pero sigue sin ser claro, dicen por acá, cuándo habrá una votación, aun si esto parece que pues simplemente no se haya logrado aprobar. Es lo que viene aquí en el último comentario que tengo sobre el tema de Chipre. Vamos a ver si en lo que estamos en el tercer bloque hay algo de información extra sobre este tema. Por lo pronto, yo no veo una reacción mayor en los mercados a lo que habíamos visto antes de empezar el programa, así que me parece que ya se va a estancar por esta zona, a menos de que algo así sabrosón se anuncie el día de hoy. Continuando con más, el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, Ewald Novotny, dijo este martes que él no ve necesario volver a bajar los tipos de interés en el futuro cercano y restó importancia a la posibilidad de que la entidad tome nuevas medidas para respaldar la economía de la eurozona. Creo que la política monetaria del Banco Central Europeo está adecuada a la situación económica, decía Ewald Novotny en una entrevista en su oficina en el Banco Central de Austria. Personalmente no estoy seguro en esta situación específica de que un tipo de interés más bajo tuviera un efecto positivo. El Banco Central Europeo, bueno, aquí por cierto estas son unas visiones medias me parece que de cara de póker, porque hasta el Fondo Monetario Internacional ve positivo que baje la tasa de interés el Banco Central Europeo, pero en fin, también hay que recordar que el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés hasta el mínimo récord del 0.75% en julio del año pasado y desde entonces los ha mantenido sin cambios. Novotny, gobernador del Banco Central de Austria, cuestionó la utilidad de la rebaja de los tipos de interés, le decía yo, y bueno, pues hasta que tenga una visión más clara de si se cumplen estas previsiones económicas, no, porque no se están trasladando estos beneficios a los consumidores y a las empresas ni a los países de la eurozona con problemas, por lo tanto no creo que se debiera de actuar hasta tener una visión más clara de si se cumplen estas previsiones económicas. La eurozona se contrajo por tercer trimestre consecutivo, entre octubre y diciembre, periodo en el ritmo de la caída, en donde se aceleró esta caída respecto al trimestre anterior, y bueno, pues hay que recordar que, sin embargo, Draghi pues espera una recuperación gradual a lo largo del año y reiteró la previsión del banco, añadiendo que ve un movimiento al alza en la economía del bloque. Pues ahí tiene usted lo que dice Ewald Novotny. Y ya para terminar este bloque, vámonos con, no es cierto, ya terminamos este bloque, vámonos con un corte comercial y regresamos enseguida ya con el recorrido por los principales mercados alrededor del mercado de divisas y en los principales pares del mercado de divisas el día de hoy. Seguimos en vivo con más aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos.
Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Forex.com dice que el ministro de Finanzas de Chipre, el señor Sarris, rechaza, dice que no es verdad los reportes de su renuncia. Y bueno, pues el euro no rebotó mucho después de esto. Yo creo que más bien es verdad, ¿no? Mi opinión muy personal, como lo había planteado CNBC, ¿no? Sarris debe haber dicho, bueno, pues ahí está, si no les gusta, ahí está mi renuncia. Hay que recordar que Sarris tiene una visión distinta de cómo se debería manejar el asunto a lo que parece haber tenido el señor Anastasiades. Sarris estaba más a favor de que no se le impusiera, ¿no? Una quita a las cuentas más pequeñas en Chipre, mientras que Anastasiades y su gobierno parecía estar más preocupado, según decía el artículo del Financial Times el día de hoy, parecía estar más preocupado por el efecto que tendría, ¿no? Si el impuesto es fuerte a el estatus como centro bancario internacional para Chipre, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente en estas tensiones Sarris haya dicho, bueno, pues estoy dispuesto a renunciar si usted así lo desea, y Anastasiades pues no renuncia, y alguien por ahí escuchando esas conversaciones o esas discusiones pues agarró y mandó algún mensajillo a la prensa, y así es como nos enteramos de este tema. Por lo pronto se dice, es falso esto. También cabe la posibilidad de que alguien queriendo sacar, alguien de los pesaditos, algún banquito, algo así, queriendo sacar la posición de compra que tuviera o que hubiera abierto en el eurodólar, al ver que de venta que tenía en el eurodólar, al ver que empezaba a rebotar hacia arriba el euro en el soporte del día, pues lanzó este comentario para ver si le ayudaba. Cabe esa posibilidad. Mire, ya hemos visto tantas cosas en estos, desde el 2008 hasta la fecha, que de plano, pues ya casi cualquier cosa se podía creer. Esto último son teorías mías que le digo, de cómo es que pudo haber salido esta información, porque normalmente este tipo de cosas ni son totalmente mentira, ni son totalmente verdad como se ponen, pero por lo pronto así las cosas el día de hoy. Y tenemos, déjeme ver, tengo algunos otros comentarios sobre el tema de Chipre. Dice, después de haber... No, en fin, es una pregunta irónica, decía Fabricio Goria con ironía, después de haber aterrizado en Chipre, Sarris niega haber renunciado. Pues bueno, en fin, así las cosas, el día de hoy. Hay poca claridad en estas notas. Mañana seguramente tendremos una idea más clara de si siempre sí Sarris quiso renunciar, si fue una total mentira de alguien más, o si es que presentó la renuncia, pero el otro dijo, vamos, no te calientes, no es para tanto, ¿no? Por lo pronto, el Reuters dice que tiene información directa de Sarris diciendo que es falso el reporte de su renuncia. Bueno, pues ahí tiene usted. Me suena mucho a una posibilidad donde sí haya presentado la renuncia, el otro no se la haya aceptado, y viendo el despapalle que se armó, pues ahora estén negándolo, ¿no? Pero bueno, en fin, por lo pronto esto es lo que se ha estado manejando el día de hoy, y así de atropellada y turbulenta está la información, así de atropellada y turbulenta ha sido y será en los próximos días, hasta que no quede claro qué van a hacer con este famoso impuesto, que de eso no ha surgido información todavía, ¿no? Pero en fin, por lo pronto, así el asunto. Sí, ahorita lo que más está comentando en las redes es precisamente
la negativa de Sarris a la información sobre su renuncia. Por lo pronto, ahí tiene usted. Continuando con más, vámonos con el recorrido de los mercados el día de hoy. Para empezar, el mapa de divisas de nuestros amigos de Ameritrade muestra que, bueno, con respecto al euro, todos están ganando el día de hoy, excepto la corona noruega, De ahí en fuera, todos están ganando. El que más gana es el yen japonés, seguido de cerca del dólar americano y la libra, ¿no? El día de hoy. Y con respecto al dólar, bueno, pues tenemos ahí, todos están perdiendo con respecto al dólar, excepto el yen japonés, claro está, ¿no? Porque ahí está la aversión al riesgo. Vámonos con los gráficos el día de hoy. Empezamos por el tema del dólar index. Vamos a ver cómo el día de hoy el dólar vuelve a rebotar hacia el alza, ¿no? Ayer quedó en doji rebotando del toque de esta línea de tendencia, que no se origina con este toque, sino que se origina en esta zona y rebota en estos mínimos, y por lo tanto, bueno, tiene probabilidades de volver a probar máximos, pero si no los rompe, agárrese, porque acuérdese que nos habíamos quedado con que la proyección de la onda A a partir del término de la onda B, y eso se lo digo para la gente que está en el servicio de análisis de 7 pasos y que nos está escuchando en este momento en una grabación, estaba justamente en el 161 de esta proyección, estaba en los 83,46, zona muy cercana a donde rebotó el precio hacia la baja, y el movimiento alcista hasta ahorita todavía presenta cara de ser un zigzag, ¿no? Entonces podría ser meramente la onda 2 de este movimiento y después de ahí volver a presionar hacia la baja. Vamos a ver, se pone interesante. Decíamos, la confirmación más seria de este movimiento estaría al rompimiento de la zona de las 82 en el dólar index. Continuando con lo que es el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate el día de hoy, bueno, pues fuerte reversal hacia la baja. Por cierto, ahí le estuve presentando la idea de trading del día de hoy, que todavía la puede ver en www.ienforex.com o en www.7pasos.com. Para poder ver el gráfico interactivo, dele clic sobre la imagen del gráfico pequeñita que le puse, o sobre el donde dice leer más, o donde dice ¿cómo se llama? El título de la nota, para que usted pueda entrar directamente a la sección de ese reporte y precisamente estarlo viendo, ¿no? Recuerde que el gráfico es interactivo, usted puede cambiarle time frame, puede ver con el cursor los niveles como si fuera su plataforma de gráficos, agregarle indicadores, etcétera, etcétera. Está muy muy bueno ese sistema, yo le recomiendo que esté entrando a ver ahí las ideas que estamos publicando todos los días. En el tema de la plata y el oro está precisamente el movimiento de rebote hacia el alza el día de hoy. En la plata sigue estando en el limbo horizontal que tiene por enésima ocasión. Hoy está ganando apenas casi 3 centavos el día de hoy. La plata está en los 28,91. En el oro es donde los movimientos hacia el alza pues estuvieron por momentos más interesantes, ¿no? En este momento me dice aquí que está ganando el 0.2%, no sé por qué, debe ser un error técnico de la plataforma, pero en fin, está 11 centavos por arriba de los 1600, que es el nivel psicológico más cercano a donde estuvimos el día de hoy, donde fue, por cierto, en tema intradiario, una zona de soporte, ¿no? En el día de hoy. Continuando con más en el tema del bono del Tesoro de Estados Unidos, bueno, ahí está fuerte la caída. La verdad es que ya empieza a ser demasiado fuerte esta caída, sobre todo para el conteo de la diagonal terminal, pero bueno, todavía no es descartable la posibilidad de la onda B, pero sí ya se ve bastante más castigada esa probabilidad con la fuerte caída que está teniendo la rentabilidad. Hoy el 3.17% ha caído y ya estamos bien lejos de la franja del 2%, donde todavía habríamos cerrado la semana pasada, arriba de ese 2% estábamos la semana pasada. Hoy sigue viendo pues el bono del Tesoro de Estados Unidos, cómo la gente se refugia ahí, y por lo tanto la rentabilidad está cayendo dramáticamente. Pagan en este momento el 1.89%, y bueno, pues ya está cercano a niveles de soporte, pero vamos a ver si se hace el parón de esta caída entre hoy y mañana. Pero eso de que dicen, no hombre, lo de Chipre no importa y la confianza regresada a los mercados,
puro cuento, ¿eh? Mire, sobre eso he visto también algunas, como he visto muy buenos artículos que he estado compartiendo con usted aquí a través de Radio Forex Hispana, he estado viendo también cada salvajada. Por ahí estuve viendo en un post que alguien puso en un foro, en un grupo, perdón, de los de Facebook, donde participo, una supuesta conversación entre supuestamente dos operadores expertos diciendo semejantes salvajadas, como que el impuesto había sido propuesto para mantener el dinero en movimiento, porque no es correcto que el dinero esté empolvándose en los bancos. Es la estupidez más grande que yo he escuchado. Los bancos, ¿qué cree que hacen con ese dinero? ¿Tenerlo en una caja fuerte? Es la estupidez más grande que yo leí el día de hoy, la verdad. Pero bueno, en fin, siguiendo con más, en el Dow Jones el día de hoy cae 0.35% el Dow Jones el día de hoy. Pierde ya en este momento 51.04 unidades. Había aguantado muy bien hasta que empezaron los rumores, ¿no?, de la renuncia del señor Tsarris, y empezaron las votaciones allá en Chipre, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, así las cosas. Más información sobre Chipre sale en este momento, ahorita se la comento, nada más déjeme terminar el recorrido por los pares. Muy rápidamente le comento el eurodólar. Bueno, pues extiende la consolidación hacia la baja y ya tenemos a niveles de los mínimos del día de hoy, están tocando niveles que no se veían desde noviembre del año pasado. Sigue extendiéndose la caída ahí en el eurodólar, está por debajo ya inclusive del soporte fantasma semanal de los 28,71, y le decía yo, en caso de que siguiera presionando hacia la baja, el siguiente nivel donde podría encontrar su meta el movimiento bajista serían los 26,58, en el tema del eurodólar. En el tema de la libra, una consolidación más conservada, ahí la puede ver usted, ¿no? Está en este pequeñísimo rango por segundo día consecutivo, después de haberse dibujado, ojo con esto nada más, después de haberse dibujado una shooting star muy pequeñita el pasado día viernes al cierre, ¿no? Entonces, aquí sí que las posibilidades están de dar un rompimiento hacia la baja, aunque hasta el momento todavía esto no aparece. Mientras se mantenga por encima de la zona de soportes de los 1.5066, esto todavía no estará claro, ¿no? En el tema del yen japonés, bueno, pues ahí está presionando hacia la baja, extendiendo el retroceso un poco más de lo que originalmente se había estado manejando. Por lo pronto, bueno, pues al parecer las probabilidades de que la toma, ¿no?, de utilidades, digamos, en este movimiento se hagan más profundas, pues siguen estando ahí. Por lo pronto, creemos que podríamos estar viendo algo más serio después de alguna especie de corrección que pudiera estarse viviendo el día de mañana. Vamos a ver si es cierto, porque todavía sigue cerrando, pegándose a los mínimos la sesión allá en el yen japonés. Entonces, si termina como está hasta ahorita, la verdad es que ese pullback todavía se va a retrasar y va a seguir presionando más hacia la baja, lo cual acercaría las probabilidades a tocar los 90,30 eventualmente, ¿no?, en esta fase de retroceso. En el tema del dólar australiano, bueno, pues pierde todo lo rebotado el día de ayer. Ayer se acuerda que dijimos estuvo cerrando el gap el dólar australiano. Bueno, pues el día de hoy regresa todo lo recuperado durante la sesión americana y se regresa en términos de mínimos más o menos a donde estuvo la apertura de mercados este domingo lunes. Y el dólar canadiense, bueno, pues no logra cerrar el gap el día de ayer, y fíjese usted, trancazo que se lleva hacia el alza el día de hoy, vuelve a repuntar con fuerza y hay una clara formación de reversa al alcista, ¿no? Hay un fuerte movimiento alcista, por lo menos un clarísimo fractal el día de hoy, y el rompimiento de la microlínea de tendencia que se podría estar estableciendo entre estos máximos. Por lo tanto, es una señal fuertemente alcista para el dólar canadiense, que por delante, bueno, pues podría estar escalando a buscar por lo menos la zona de resistencia del pasado día miércoles, por ahí de la zona de los 1.0336. Siguiendo con más, ya para terminar el recorrido por los pares el día de hoy, pues el dólar franco, ¿no? Sigue rebotando en este movimiento que había estado presentando
el día de hoy, después de haber caído desde los 95.75. Me parece que las probabilidades de que este movimiento alcista sea meramente una corrección son grandes, son fuertes, no son pequeñas, así que lo que podremos estar viendo ahorita es que se esté manteniendo una pues postura, ¿no?, de extensión de la corrección, pero en general lo más probable es que se esté tratando de un movimiento que va a apuntar a mínimos más bajos todavía. Así que, pues así las cosas el día de hoy. Y para terminar con por cierto, puede haber sido unas 5 truncas hacia la baja este movimiento que se dio desde los 95.64 hasta el 93.83, podría ser ese el final ortodoxo del movimiento, y entonces la onda 2 ser este nivel de aquí, que hasta ahorita va en los 94.92, pero puede seguir subiendo en las próximas horas. Vamos a ver cómo continúa con ese movimiento. Claro que puede haber un cambio a este escenario por un exceso de refugio en el dólar, ¿no? Claro que puede haber un cambio, pero bueno, por lo pronto así es como se ven las cosas el día de hoy. Y vámonos ya para terminar el programa del día de hoy con el comentario de esta nota que le digo aparece sobre Chipre. El ministro de Finanzas de Chipre presentará un plan a su homólogo ruso este miércoles en Moscú con la intención de salvar al sector financiero de Chipre, dice una fuente del gobierno este martes. Añadió que el señor Mikhailis Sarris, que visitará Moscú con un grupo de empresarios chipriotas, propondrá un acuerdo que incluye la imposición de un gravamen del 20 al 30% de los depósitos propiedad de los rusos en los bancos chipriotas, que podría costarles miles de millones de euros, y a cambio Rusia tendría cabida en el capital social de la futura empresa nacional de gas chipriota y algunos beneficios estratégicos más en el sector. Además de a los inversionistas rusos se les daría el control del consejo de la administración de los bancos chipriotas. Este martes hubo rumores no confirmados de que Sarris habría presentado su dimisión como ministro de Finanzas, pero las fuentes dijeron que estaba en un avión camino a Rusia. Sin embargo, el acuerdo parece remoto. Antes de la visita, el portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, dijo que es prácticamente imposible hablar sin conocer los detalles. La situación es muy complicada, es sin precedentes y no entendemos lo que está pasando. Decía que también Putin no ha hablado con su homólogo chipriota. No sabemos nada de la visita porque la información que tenemos es que el ministro de Finanzas de Chipre ha presentado su dimisión. Como no sabemos si Chipre tiene ministro de Finanzas, no podemos hacer comentarios sobre las propuestas que podrían hacer, decía precisamente el señor Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Bueno, pues así de atorado está el asunto el día de hoy. En fin, seguimos con este tema que va a dar para más, pero yo necesito descansar y hasta aquí llegamos el día de hoy, y espero que usted haga lo propio. Si va a comer, pues muy buen provecho. Si va a cenar, pues también muy bien. Para la gente que está allá en España y nos está escuchando, o en Portugal que nos está escuchando también, pues muchísimas gracias por la compañía, que sean rico. A la gente aquí en América, que coman rico, y nos vemos el día de mañana. Recuerda que estaremos conectados desde las 3 de la mañana hora de Nueva York para darle seguimiento continuo al tema de Chipre y a todo lo que esté pasando en el mercado de divisas y los mercados alrededor de Gracias por su compañía el día de hoy. Nos vemos mañana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias.